El político y el científico, por Max Weber. 18. La ciencia como vocación. 6. Dejemos ya estas cuestiones que nos conducen tan lejos. Sin duda, algunos de nuestros jóvenes, al oír lo que acabamos de expresar, intervendrán diciendo: sí, pero de todos modos, nosotros no concurrimos a clases solo para escuchar análisis y verificación de hechos, sino para algo más. Esta postura incurre en el error de esperar del catedrático aquello que éste no puede ofrecerles. Creen ver en él un caudillo en vez de un maestro. Y el caso es que únicamente en calidad de maestros nos ha sido concedida la cátedra. Entre lo uno y lo otro hay una gran diferencia, y esta dualidad pueden ustedes comprobarla muy fácilmente. Permítaseme que me remita una vez más a la nación norteamericana, dado que ahí sorprendemos más a menudo estas cuestiones en su flagrante originalidad. Lo que el joven estadounidense aprende abarca mucho menos de lo que aprende el nuestro. No obstante, a la larga serie de exámenes a la que se somete, no llega a ser ese hombre examen total, que es el estudiante alemán. Efectivamente, el proceso de burocratización que requiere el logro del diploma en calidad de billete para introducirse en el reino de los cargos se encuentra ahí en sus principios. El joven norteamericano no siente respeto por nadie ni por nada. No respeta cargo alguno, pero eso sí, siente gran respeto por el éxito personal de quien lo ejerce. Para los norteamericanos, esto es precisamente lo que llaman democracia. Ahora bien, por más desgarro que haya en la realidad del comportamiento en relación a ese sentido del término, precisamente es este el sentido y es eso lo que interesa aquí. Ante el maestro que tiene delante, el joven norteamericano está en la creencia de que aquel le vende sus conocimientos y sus métodos mediante el dinero de su padre, de igual manera exactamente que la verdulera vende una col a su madre. Eso es todo. En caso de ser el profesor además un campeón de fútbol, lo considerará como jefe en este plano. De lo contrario, es decir, de no serlo, o si tampoco es alguien por el estilo en otro deporte cualquiera, para él solo será un maestro, por cuya virtud no habrá ningún joven al que se le ocurra comprarle visiones del mundo o normas convenientes con respecto al gobierno de su existencia. Naturalmente, tal planteamiento nosotros habríamos de rechazarlo. Desde este punto de vista, se trata ahora de determinar si no hay en ello algo de verdad, así sea mínima, pese a que deliberadamente exagere un tanto la situación. Estimados estudiantes, ustedes se acercan a nosotros para demandarnos atributos de caudillo, sin considerar previamente que el 90% de los maestros no tienen la pretensión ni pueden tenerla, no ya de ser campeones en el fútbol de la vida, sino tampoco caudillos en lo que respecta a la manera de vivir. Los invito a reflexionar acerca de que al hombre no se le valora por sus particulares dotes de caudillo y de que, como quiera que sea, las cualidades que amerita un hombre para llegar a excelente sabio o buen maestro no son las mismas que requiere aquel cuya actuación ha de ser la de un caudillo como guía de la vida y sobre todo en la política. La coincidencia de que en un maestro concurran esas cualidades es meramente casual y no deja de resultar arriesgado para quien ocupa una cátedra el hecho de que se le solicite hacer uso de ellas. Y mayor riesgo sería aún dejar a cada profesor universitario en libertad de conducirse o no como caudillo en clase. Quienes se encuentran inclinados a ello son a menudo los menos capacitados y, tanto si lo fueran o no, su posición en la cátedra rara vez puede brindarles la oportunidad de probarlo. Aquel maestro que se considere llamado a ser consejero de la juventud, de cuya confianza goza, puede realizar su tarea de hombre a hombre en sus relaciones personales. Asimismo, si se siente llamado para mediar en los conflictos existentes tanto entre las diferentes concepciones del mundo como entre las diferentes opiniones, puede hacerlo en la plaza pública, donde se discurre acerca de la vida, valiéndose de la prensa, así como en reuniones, en sociedades a donde quiera, mas nunca en las aulas. Resulta demasiado ventajoso hacer gala de la fuerza de las propias opiniones allí donde quienes escuchan
que tal vez piensen distinto están sujetos al silencio. Finalmente, se preguntarán ustedes, si es así todo esto, ¿qué es lo que la ciencia aporta de positivo verdaderamente para la vida práctica y personal? Aquí, con esto, nos hallamos de nuevo frente al problema de la vocación. A primera vista, la ciencia suministra conocimientos acerca de la técnica previsible que permite dominar la existencia, tanto en el orden externo como en la conducta que debe regir a los hombres. Dirán ustedes que por esa vía nos topamos sencillamente con la verdulera del joven norteamericano. Al respecto, una propia opinión es exactamente la misma. Pero vale decir, en segundo plano, que la ciencia, lo cual en absoluto hace la verdulera, suministra normas para razonar, así como instrumentos y disciplina para efectuar lo ideado. Es probable que ustedes me objeten aún que si bien no se trata de verduras, todo eso no pasa de constituir los elementos para agenciárselas. Lo acepto. Por ahora basta con dejarlo así. No obstante, con eso, por fortuna, no concluye la aportación de la ciencia. Es posible mostrar todavía un tercer resultado trascendental de la ciencia, esto es, la claridad, en el supuesto lisa y llanamente de que el maestro la posea, en cuya virtud, de ser así, a nosotros los maestros nos da la posibilidad de lograr que nuestros oyentes puedan discernir claramente entre tal o cual postura práctica que deba adoptarse para afrontar un problema de importancia. Aquí he de rogar a ustedes, con objeto de simplificar, que se concentren en el ejemplo de los fenómenos sociales. De adoptarse tal postura, la experiencia científica nos instruye acerca de los medios que deben utilizarse para ponerla en práctica. Si casualmente, por la índole de esos medios, se sienten ustedes obligados a rechazarlos, no hallarán otro recurso que elegir entre el fin y los ineludibles medios. Entonces nos preguntamos, ¿resultan o no santificados los medios por el fin? El maestro, como tal, puede hacerles ver la necesidad de decidirse en la elección. Sin embargo, en tanto que siga siendo maestro, no puede hacer más. De lo contrario, se convertiría en demagogo. Puede prevenirles, claro está, de que si ustedes pretenden llegar a tal o cual fin, deben atenerse a tales o cuales resultados secundarios, puesto que, conforme a lo que la experiencia nos ha enseñado, habrán de producirse con toda seguridad. Así pues, nos encontramos en la misma situación. Lo cierto es que todos estos problemas también les pueden ser planteados a los técnicos, pues muchos de estos suelen verse ante la disyuntiva de tener que decidir conforme al principio del mal menor o de lo relativamente mejor. Sin embargo, existe la diferencia de que, por lo regular, a esos técnicos les es dado con anticipación lo principal, el fin. Y precisamente esto es lo que a nosotros no se nos da, en el caso de tratarse de problemas de verdad últimos. He aquí con esto, hemos llegado finalmente a la última de las aportaciones que le es posible hacer a la ciencia en honor de la claridad, y que señala asimismo sus límites. Veamos, el catedrático puede y debe instruir a sus discípulos acerca de tal postura práctica, procede con lógica y honradez según su propio sentido, de cierta visión del mundo, o de ciertas, ya que puede derivar de varios, pero no de tal otra. Se puede decir, hablando en imágenes, que al optar por esta postura se está sirviendo a un Dios, en tanto que se ofende a otro. Si la persona mantiene en su fuero interno su propia fidelidad, llegará íntimamente a estos o aquellos resultados últimos y significativos. Esto es lo que está, por lo menos en esencia, dentro de las posibilidades de la ciencia, a cuyo esclarecimiento van dirigidas las disciplinas filosóficas y los temas, fundamentalmente filosóficos, de otras determinadas disciplinas. Conociendo nuestra materia, lo cual de nuevo hemos de dar aquí por supuesto, podemos obligar al individuo a que de suyo perciba el sentido último de sus propias acciones, y si no, obligarlo al menos, podemos inducirlo a esa toma de conciencia. Claro que esto es algo más que lo suficiente, por lo menos visto desde el plano de la vida personal. Aquí también cedo a la tentación de decir que, desde el momento en que un maestro consigue esto, presta su servicio a un poder ético,
a la obligación de esclarecer y despertar el sentido de la responsabilidad, y estoy convencido de que habrá de ser aún más capaz de llevar adelante su propósito si, por su lado, se abstiene escrupulosamente de imponer o insinuar su postura personal a su auditorio. Claro está que las ideas que voy exponiendo ante ustedes se desprenden de algo fundamental, del hecho de que la vida, en la medida en que descansa en ella misma, se entiende de suyo, tiene conocimiento de esa lucha permanente que los dioses libran entre sí, es decir, hablando ya sin imágenes, de la imposibilidad de hacer un todo con los diferentes puntos de vista que, finalmente, pueden considerarse acerca de la existencia y, por consiguiente, de la imposibilidad de disipar la lucha entre ellos y aún de la imperiosa urgencia de elegir uno u otro. Y ante semejantes situaciones, es importante que haya quien adopte la ciencia como vocación. Ahora bien, dado que la ciencia tiene en sí una vocación valiosa en cuanto al objeto, resulta de nuevo apremiante formar un juicio de peso respecto a estas condiciones de las cuales no cabe hablar en absoluto dentro del aula. La enseñanza que en ella se imparte presupone ya una respuesta afirmativa. En cuanto a mí, en lo personal, es con el propio trabajo que doy una respuesta afirmativa a esta cuestión. Claro está que también ello amerita una respuesta previa desde el punto de vista enfocado a que el peor de los males está en el intelectualismo, consideración propia de nuestras juventudes. Mejor dicho, puntos de vista que ellas creen sostener, ya que de hecho es lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos. Consideramos conveniente que a estos jóvenes se les recordará la sentencia que dice: el diablo es viejo, hazte viejo para que lo entiendas. Naturalmente, esto no tiene nada que ver con la edad física. Su sentido está en que para acabar con ese diablo no hay que rehuirlo, como hoy en día es costumbre hacerlo con tanta satisfacción. Por el contrario, es menester ir tras sus huellas hasta el fin, para indagar los poderes que le son propios y sus límites. Como sea que la ciencia, en la actualidad, es una vocación llevada a efecto mediante las especializaciones puestas al servicio de la toma de conciencia de cada uno de nosotros y del conocimiento basado en determinados enlaces fácticos, constituye un testimonio de nuestra memoria histórica, al cual no podemos dejar de lado si pretendemos mantener la fidelidad para con nosotros. En estos tiempos, la ciencia está lejos de ser un don de visionarios y profetas que reparten bendiciones y revelaciones. Tampoco es parte integrante de las reflexiones de los sabios ni de los filósofos en lo referente al sentido del mundo. Si, al llegar a este punto, Tolstoy se alza una vez más en el interior de ustedes y pregunta que, ya que la ciencia no lo hace, a quien corresponde responder a las cuestiones relacionadas con lo que debemos hacer y con cómo hemos de orientar nuestras vidas, o en el lenguaje que venimos usando aquí, ¿quién podrá indicarnos a cuál de los dioses debemos servir? Nuestra respuesta será que únicamente un profeta o un salvador. De no existir tal profeta, o de no creerse ya en su mensaje, sin duda alguna no lograrán ustedes que de nuevo baje a la tierra con el propósito de que millones de maestros, en calidad de pequeños profetas, con una paga del Estado, asuman su función desde la cátedra. Con eso únicamente conseguirán imposibilitar la plena toma de conciencia en cuanto a la verdad esencial de que el profeta, por el cual suspira nuestra generación en su mayoría, no existe. Creo que ni ahora ni nunca sirve al auténtico interés de quien es en verdad religioso, de quien vibra con la religión, el hecho de que se le disimule con cualquier sucedáneo, y un sucedáneo sería asumir todas esas profecías pagadas en el aura, la realidad esencial de que nos ha tocado vivir en tiempos carentes de profetas y que están de espaldas a Dios. Según mi parecer, con toda la pureza de sus sentimientos, debería rebelarse contra tal engaño. Es probable que al rozar este tema, ustedes se sientan tentados a preguntar cómo se explica entonces la existencia de la teología y cómo concurren en ella pretensiones de ciencia. No es mi intento soslayar la cuestión. Bien que la teología y los dogmas no implican fenómenos universales, debemos tener en cuenta que también existen fuera del cristianismo. No tenemos más que volver la mirada hacia atrás en alas del tiempo y los encontraremos,
de un modo muy desarrollado en el islamismo, en el maniqueísmo, en la gnosis, en el orfismo, en el parsismo, en el budismo, en las sectas hindúes, en el taoísmo, en los Upanishads y también, claro está, en el judaísmo. Ciertamente, en cada uno de estos movimientos piadosos difieren mucho sus respectivos desarrollos sistemáticos. De ninguna manera se debe a una casualidad el hecho de que sea el cristianismo occidental el que no solo haya desarrollado de modo sistemático la teología, en oposición, por ejemplo, al contenido teológico del judaísmo, sino que le haya dado a sí mismo una importancia histórica de una grandiosidad inconmensurable. Esto procede del espíritu helénico, y de él dimana también toda la teología occidental, de igual forma que la oriental se origina ciertamente en el pensamiento hindú. Se entiende que toda teología constituye la racionalización intelectual del contenido escatológico de la religión. No hay ciencia que carezca enteramente de supuestos previos, así como tampoco ninguna de ellas puede demostrar su valor intrínseco a quienes rehúsan aceptar estos supuestos. Sin embargo, la teología incorpora conjuntamente, en favor de su desenvolvimiento y su justificación, algunos otros supuestos que le son característicos. Toda teología, sin exclusión de la hindú, tiene su punto de partida en que el mundo debe tener un sentido. Por consiguiente, la cuestión está en hallar la manera de cómo interpretar el mundo para que esto resulte concebible. Aquí encontramos la misma situación de la teoría kantiana acerca del conocimiento, que se basa en el supuesto de la existencia de una verdad científica válida, y gira en torno de cuáles serán los supuestos mentales que establecen de un modo significativo esta posibilidad. También podemos decir que es análoga a la situación de los estetas modernos, los cuales se apoyan en el supuesto explícito, como George von Lukács, o implícito de que existen obras de arte, y tratan de explicarse cómo es posible que llegue a ocurrir esto y que tenga sentido. Después de todo, las teologías no se conforman con este único supuesto, fundamentalmente religioso-filosófico, sino que ponen la mira en otro supuesto situado más allá, relativo a la necesidad de creer en revelaciones específicas, las cuales deben considerarse hechos salvadores, esto es, los únicos que permiten una forma de vida con sentido, así como que existen estados precisos y acciones determinadas con carácter sacro, digamos, que constituyen un modo de vida religioso, o por lo menos forman parte de él. Se trata, pues, de interpretar estos antecedentes, impuestos obligadamente dentro de una idea general del mundo. En realidad, para la teología, los supuestos están en sí más allá de toda creencia, no forman un saber con el significado que se suele dar a este término, sino más bien un tener. Al que no tiene fe, la teología no puede dársela, o concederle el estado sacro, según sea el caso de que se trate, así como tampoco se la puede dar ninguna ciencia como tal. Por el contrario, tratándose de una teología positiva, cualquiera que sea, el creyente llega a un punto en que para él adquiere validez la máxima agustiniana de credo bon cud, sed quia absurdum est. Las aptitudes que lo llaman a consumar tan virtuoso sacrificio del intelecto constituyen la señal que distingue al hombre realmente piadoso. El hecho de que esto sea así y no de otro modo nos hace patente que, a pesar de la teología, mejor dicho, a consecuencia de ella, ya que la teología la saca a luz, la tensión entre la esfera de los valores científicos y la consecución de la bienaventuranza que da la religión es algo de todo indisoluble. Solo el discípulo ante el profeta o el creyente ante su iglesia son capaces de efectuar dicho sacrificio del intelecto. No obstante, nunca se ha revelado una profecía nueva, y me remito con toda intención a esta imagen, consciente de que ha de haber alguien a quien le parezca absurdo, que satisfaga la premura que sienten ciertos intelectuales modernos de amueblar, por decirlo de algún modo, sus almas con enseres antiguos, cuya autenticidad está garantizada. Al tiempo de advertir esta fuerza imperiosa,
les viene en mente que entre aquellos enseres antiguos se encuentra la religión, de la cual carecen ahora. Entonces, en calidad de reemplazante, se construyen algo similar a una capilla hogareña de juguete, ornamentada con sentidos de todas las naciones del orbe, o bien la reemplazan formando un compuesto con todas las experiencias vitales, al que atribuyen el honor de la santificación mística, para trasladarla con la máxima prontitud posible al comercio literario. En suma, se trata sencillamente de charlatanería o de un afán de caer en su propio engaño. Sin embargo, en ocasiones, si bien alguna vez quizá resulte equívoco, es algo muy serio y verdadero. Me refiero al hecho de que en ciertos grupos juveniles que se han formado en los últimos años, se dé a sus recíprocas relaciones comunitarias y humanas una interpretación de carácter religioso, cósmico o místico, aun cuando es indudable que en la acción de una auténtica fraternidad va implícito el origen de una conciencia, de que se agrega algo eterno a un reino más allá de lo personal. En mi opinión, es muy dudoso que semejantes interpretaciones de carácter religioso acrecientan la dignidad de las relaciones mantenidas en común en el plano meramente humano. Ahora bien, esta es una cuestión que realmente se sale del tema que nos ocupa. El destino de este tiempo, racionalizado, intelectualizado y por encima de todo, desprendido del mito del mundo, es justo el de que los valores últimos y más excelsos se encuentran ausentes de la vida pública, retraídos ya sea en el reino ultraterreno de la vida mística, ya en la fraternidad de las mutuas relaciones inmediatas de los hombres. No se debe a la casualidad el hecho de que nuestro arte más prominente sea en estos tiempos un arte íntimo y en absoluto monumental, así como tampoco el que tan solo en el interior de los más pequeños círculos comunitarios, en las relaciones de hombre a hombre, en pianísimo, se dé impulso a esa fuerza peculiar de antaño, en calidad de neumna proteico, que en forma de impetuoso fuego atravesaba las grandes comunidades, fundiéndolas al unísono. En cuanto nos decidimos a encontrar por la fuerza una concepción artística monumental, llegamos frente a uno de tantos deplorables monumentos, que no son más que desatinos, surgidos en las últimas 2 décadas. Y si nos empecinamos, sin contar con nuevas profecías, en establecer nuevas religiones, se originan en lo interno desatinos similares que todavía empeoran más los resultados. Es posible que de las profecías emitidas en el aula llegasen a surgir sectas fanáticas. Sin embargo, no será factible que de resultas de aquellas se formasen verdaderas comunidades. A quienes este destino de nuestro tiempo les resulta insoportable, hay que aconsejarles que se remitan silenciosamente, con toda sencillez, despojados de la amargura, despojados de la amarga proclama propia del renegado, al vasto y misericordioso seno de las antiguas iglesias, las cuales habrán de acogerlos sin dificultad alguna, en la inteligencia de que, de todos modos, una vez ahí, no podrán evitar el sacrificio de su intelecto. Y si realmente llegan a conseguirlo, en absoluto habrá reproche para ellos. Semejante sacrificio en aras de la incondicional entrega piadosa es algo muy distinto de ese simple olvido de la honradez intelectual originado en quien ha perdido el ánimo que se requiere para comprender la propia postura fundamental, procurándose esa obligación de relativizarla por la vía fácil. Tal honradez nos exige comprobar que la situación de quienes aguardan la aparición de nuevos profetas y salvadores es semejante a la que se percibe en el hermoso cantar del centinela edomita de los tiempos del destierro, inspirada en las profecías de Isaías. Una voz me llega de Seir en Edom: Centinela, ¿cuánto durará la noche aún? El centinela responde: la mañana ha de venir, pero es noche aún.